sigue siendo evidente. De hecho, todo el presupuesto se destinó a aquellos que investigaban con retrovirus. Todos aquellos que querían investigar en otra cosa, fuera. Tú eres una investigadora, ¿no? ¿En qué investigas? A ver, ¿en qué quieres investigar? ¿En retrovirus o en cómo las dioxinas causan el cáncer? Yo tengo un montón de dinero para darte, ¿eh? En todo lo que se pueda. Bueno, pues si dices en las dioxinas no vas a tener un duro. Si dices retrovirus vas a tenerlo todo. Funciona así. Y si me dices contaminación radioactiva, bueno, entonces llamo a la policía para que se te lleve. Y no tienes un duro. ¿Sirvió para algo? Se mejoró el cáncer, se demostró que el cáncer era causado por un retrovirus, disminuyó el cáncer. No. ¿Qué sucedió luego? En esa década hubo una epidemia de drogas inmunosupresoras, en los 70 y 80, demostradamente orquestada para suprimir la disidencia de los años 60. En los años 60 la gente estaba quemando las cartillas militares y diciendo que a la guerra de Vietnam fuera su padre. Esto no podía ser. Bueno, la droga siempre ha sido un arma. Desde el siglo XIX hubo 2 guerras del opio, si os acordáis. No os olvidéis. Bien, para contrarrestar esa disidencia se crea una epidemia en los años 70 y la factura de drogas inmunosupresoras, las facturas llegan a los 80 y es el SIDA, evidentemente. De hecho, todos los primeros investigadores, todos, acusaban a las drogas, era evidente, especialmente a los poppers o a la combinación de drogas. Todos fueron apartados de la investigación. La droga es una cosa, es un arma, no se toca. Las drogas mueven 600.000 millones de dólares al año. Está considerado como la tercera industria del planeta. 600.000 millones de dólares al año. ¿Os imagináis lo que es eso? ¿Creéis que eso pasa desapercibido a los bancos? Hay que estar loco para pensar que eso circula aparte de los bancos. Bien, ¿quiénes la producen? Decidme, ¿quién son los principales productores de droga? Los laboratorios, sí. ¿Qué países? Afganistán. Ahí vais aproximando. El primer productor de opio para fabricar heroína. Afganistán. Todas las bases de la OTAN posibles, habidas y por haber, el récord mundial. ¿Quién es el mayor productor de cocaína? Colombia. 7 bases norteamericanas. ¿Qué tienen en común esos países? Está claro. Gobiernos títeres de Estados Unidos. La guerra contra las drogas, amigos, es un fraude. Totalmente. Observad la producción. Bueno, no las vais a observar porque si no, no nos va a dar tiempo a acabar. Y este señor me va a echar. Pero sería interesante en casa, mirad este gráfico, que es cómo evoluciona la producción de opio en Afganistán, en el periodo en que hay la guerra con los rusos, en el periodo de los warlords, de los señores de la guerra, en el periodo talibán. Y aquí falta un dato, y es 1979, que es cuando Rusia entra en guerra. Falta el dato de antes. Antes prácticamente no había producción. No había producción y el gobierno era un gobierno prosoviético. Así que es absurdo decirnos que la Unión Soviética invade a un gobierno prosoviético. Eso es mentira. Es otro fraude de la historia. La Unión Soviética entra porque el gobierno prosoviético pide que entre, para ayudarles. ¿Y para qué? Porque se han creado los mujahidines, luchadores por la libertad. ¿Y quién los ha creado? Pues entre otros la CIA, los servicios secretos pakistaníes, el dinero de Arabia Saudí, etcétera, para desestabilizar al gobierno.
afgano. Sí. Este otro punto es interesante porque los talibanes, antes de que los ataquen, cortan el grifo de producción de droga. La reducen totalmente. Justamente el año antes. Bueno, aquí tenéis diferentes opiniones. Por ejemplo, la del general Ivasov. Este hombre era el que estaba en Rusia a cargo de todos los ejércitos al mando cuando sucedió el 11 de septiembre. Todos los ejércitos en Rusia estaban alerta, como él explica. Tenéis la referencia también. Porque el 11 de septiembre Estados Unidos hacía unas maniobras curiosamente militares. Bien, Ivasov dice que era imposible que Bin Laden y Al-Qaeda organizasen los ataques. Muchos pensaréis que es propaganda comunista. Bueno, pues estos señores no son comunistas. Aquí tenéis el director del Servicio de Policía Europeo, Europol, que dice más o menos lo mismo, el coordinador nacional de los servicios de información de Alemania, que dice más o menos lo mismo, el antiguo director de los servicios de inteligencia de Alemania, que dice prácticamente lo mismo, el ministro de Defensa alemán, que dice prácticamente lo mismo, un diputado, Giulietto Chiesa, europeo, que dice lo mismo, el exjefe de Estado italiano, Francesco Cossiga, que dice lo mismo, y acusa a la CIA de haber organizado los atentados, entre otros. Michael Mechner es ministro británico de Medio Ambiente, 3/4 de lo mismo. Y el general Wesley Clark, que fue jefe de la OTAN y comandante del CENTCOM, que naturalmente no dice eso, pero sí reconoce en un vídeo que podéis ver, que hemos puesto el enlace en uno de nuestros boletines, que en el 11 de septiembre ya había una lista de países a atacar. Y eran Irak, Siria, Líbano, Libia, Somalia, Sudán e Irán. Casi. En los años 90 había un documento, el NAC, donde ya se hablaba de que para ejercer la dominación mundial haría falta algún suceso catastrófico y catalítico como un nuevo Pearl Harbor. Exactamente. Los orígenes de Al-Qaeda son esos que os he dicho, para desestabilizar al gobierno de Afganistán y para atraer a los rusos a la trampa afgana y darles su propio Vietnam. Otra vez el señor Brzezinski, aquí le veis mucho más joven, es para lo que se creó ese ejército de muyahidines, del cual sale luego Al-Qaeda. Hay que conocer la historia, es importante. Al-Qaeda, por lo tanto, es creado por los servicios secretos, el ISI pakistaní, la CIA, los servicios secretos ingleses y norteamericanos. Luego se convierten en los talibanes. Aquí tenéis al presidente Reagan reunido con lo que luego sería Al-Qaeda y los talibanes. No se pusieron de acuerdo. Encima los talibanes cortaron el grifo del opio, que estaba aumentando el cultivo, como veis, desde que los Estados Unidos estaban metiendo mano ahí. Así que al año siguiente se ataca con la excusa del 11 de septiembre y 10 años después aún estamos con eso. Todos esos luchadores por la libertad fueron utilizados después, tras acabar la guerra. ¿Los mandaron al paro? No. Los utilizaron para seguir desestabilizando países. Por ejemplo, Chechenia. Por ejemplo, Yugoslavia. Por ejemplo, las repúblicas soviéticas. Por ejemplo, Irak. Y ahora Libia y Siria. Os notifico que el mes pasado ha sido nombrado, este caballero como jefe de las fuerzas que han invadido Trípoli. Y ese hombre es un miembro de Al-Qaeda históricamente reconocido y demostrado. Y ha sido puesto en el poder por la OTAN. El resultado lo tenéis aquí. Estas son unas fotos del hospital de Trípoli a finales de agosto. Observar que todos los cadáveres son negros. Observar que este ha sido decapitado. Una de las tácticas favoritas de este tipo de individuos. Estos son los que están llevando la democracia a Libia ahora.
Bueno, los resultados son criminales, evidentemente. En el caso del SIDA, diagnósticos tóxicos, tratamientos tóxicos, prevención tóxica, ocultación de las causas de las enfermedades, aumento de la muerte, reducción de la población. En el caso del 11S, aumento de las guerras, aumento de la contaminación radiactiva, porque se usan armas radiactivas en todas las guerras, aunque digan que no, está demostrado. Aumento de las desigualdades y de la pobreza. Podéis echar una mirada dentro de unos meses cómo va a estar Libia, que tenía un nivel de vida igual que el europeo, el país con la menor mortalidad infantil de África, con enseñanza gratuita, con sanidad gratuita, con agua gratuita en un desierto, con electricidad gratuita. Dentro de unos meses, echar una mirada. Desarrollo del complejo militar industrial, lo mismo. Esto es sobre el aumento de la estrategia despobladora. Pasemos. Bueno, en mi opinión, negarse a cuestionar la hipótesis oficial es una irresponsabilidad y una cobardía. La versión del 11S encubre a los criminales no solamente de 3.000 personas, sino de miles, de cientos de miles, que con esa excusa están muriendo en todos los países, en todo el mundo, utilizando el terrorismo como coartada. La hipótesis del VIH-Sida ha matado a miles de personas y es parte del encubrimiento de las enfermedades medioambientales. El fraude ha ocasionado ya 4 guerras radiactivas y prepara otras. Y el aumento de la radioactividad nos afecta a todos. Podéis ver en otras de las presentaciones como el bombardeo de Bagdad, la radioactividad en el aire tardó en medirse una semana en Europa. Ya está, esa es la última. No solamente aumenta todas las enfermedades, sino deteriora la herencia. Deteriora nuestro patrimonio genético. Y eso afecta y afectará a todas las generaciones futuras. Bien, había algunos que pensaban que el 11S lo hizo Al Qaeda. ¿Quiénes piensan ahora que el 11S lo hizo Al Qaeda? Levantar la mano. Eso viene para luego el Al Qaeda. Yo me voy a quedar al debate. ¿Hay alguien que siga pensando eso? Es que tenemos a Andreas Kalker y si nos comemos ahora este ratito vamos a dejar 10 minutitos para salir y ya entramos con Andreas Kalker y después vendrá el turno de preguntas en el cual podremos hablar de esto, ¿vale? Así que muchas gracias.